Este programa es presentado por H. Cuevas y Asociados. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de La Licenciada Responde, el espacio donde analizamos los temas jurídicos que generan debate en nuestra sociedad con objetividad, fundamento legal y un lenguaje que todos podamos comprender. Hoy, una simple imagen ha provocado una discusión en todo el país. Una nueva cédula, un escudo nacional. Y una pregunta que merece una respuesta jurídica y no solamente opiniones en las redes sociales. ¿Puede la Junta Central Electoral cambiar el escudo nacional? Una imagen del nuevo formato de la cédula de identidad electoral aquí en República Dominicana comenzó a circular en las redes sociales y en cuestión de horas, es más, en cuestión de minutos, provocó una intensa controversia nacional. Muchas personas observaron el escudo nacional incorporado en el nuevo documento y afirmaron que lucía diferente. Según esas críticas, algunos de sus elementos habrían sido reducidos, simplificados o representados de una manera distinta a la que tradicionalmente conocemos. Entonces, hoy no partiremos de la premisa de que la Junta modificó el escudo, pero tampoco asumiremos automáticamente que toda diferencia visual puede justificarse simplemente por razones de espacio. Como abogados sabemos que cuando surge una controversia jurídica no podemos decidir con base en percepciones ni en emociones. Debemos acudir a la Constitución de la República Dominicana y a la ley. Y debemos analizar objetivamente los hechos, porque la pregunta que vamos a responder hoy no es cuál escudo nos gusta más. La verdadera pregunta es, ¿puede la Junta Central Electoral adaptar el escudo nacional por razones de espacio? ¿En qué momento una adaptación gráfica deja de ser una reproducción válida y se convierte en una modificación jurídica relevante? ¿Y cuáles elementos del escudo están protegidos por la Constitución y por tanto no pueden ser alterados? De eso hablaremos en el día de hoy aquí y La Licenciada Responde. Comencemos. Quiero partir con esta pregunta. ¿Qué ocurrió realmente? Para analizar correctamente esta controversia, debemos comenzar por separar los hechos de las opiniones. La Junta Central Electoral inició un proceso de renovación de la cédula de identidad electoral aquí en República Dominicana. Este nuevo documento incorpora características tecnológicas, elementos de seguridad y símbolos relacionados con la identidad nacional. Dentro de esos elementos se encuentra el escudo nacional. Cuando comenzaron a difundirse imágenes ampliadas de la nueva cédula, algunas personas entendieron que el escudo colocado en ella no coincidía exactamente con la versión original que conocen. Las objeciones se concentraron principalmente en la apariencia de determinados componentes del escudo, entre ellos la Biblia abierta, situado en su centro. A partir de ahí surgieron dos posiciones claramente diferenciadas. La primera posición sostiene que no se trata de una simple reducción de tamaño, sino de una alteración visual que puede afectar la correcta representación del escudo nacional. Y la segunda es la posición de la Junta Central Electoral, que afirma que el símbolo no fue modificado, sino adaptado a las dimensiones y condiciones técnicas del documento. La distinción es importante, porque reducir un escudo para imprimirlo en una cédula no constituye por sí solo una modificación. Pero tampoco podemos asumir que toda simplificación es legal solamente porque se hizo por razones de espacio. Lo que debemos determinar en sí, después de esa adaptación, el escudo conserva los elementos y características que exige la Constitución. Ese es el verdadero centro jurídico de esta controversia. Ahora bien, ¿por qué la Biblia tiene tanta importancia para los dominicanos? Y antes de entrar al texto constitucional, debemos comprender por qué este debate ha provocado una reacción tan intensa.
El escudo nacional no es un logotipo institucional. No pertenece a la Junta Central Electoral. No pertenece al gobierno. No pertenece al partido político. Es uno de los símbolos patrios de la República Dominicana y por tanto representa a toda la nación. En su centro se encuentra una Biblia abierta y esto hace que nuestra bandera nacional posea una característica única. La República Dominicana es el único país del mundo cuya bandera contiene la imagen de una Biblia abierta, incorporada a través del escudo situado en el centro de la cruz blanca. Pero esa Biblia no aparece abierta en una página cualquiera. Nuestra Constitución dispone que debe estar abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Ese versículo contiene una expresión profunda vinculada con nuestra identidad nacional. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La Biblia, la cruz y el lema Dios, patria y libertad no son adornos independientes. Forman parte de una composición constitucional que transmite valores históricos, espirituales y patrióticos vinculados con la fundación de la República Dominicana. Por eso la preocupación de muchos dominicanos no debe minimizarse diciendo que se trata solamente de un dibujo pequeño. Cuando una ciudadanía se interesa por la correcta representación de sus símbolos patrios, está defendiendo una parte de su identidad. Ahora bien, esa sensibilidad tampoco debe conducirnos a formular acusaciones sin realizar primero una comparación jurídica y técnica. Por eso vamos directamente a la Constitución. Ahora, ¿qué dice exactamente el artículo 32 de la Constitución Dominicana? La Constitución no se limita a mencionar la existencia del escudo nacional. Lo describe expresamente en el artículo 32, el cual establece: el escudo nacional tiene los mismos colores de la bandera nacional dispuestos en igual forma. Esta primera parte significa que los colores y su distribución no quedan a la libre interpretación de cada institución. Luego continúa diciendo: lleva en el centro la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y encima una cruz. Detengámonos ahí. La Constitución no dice solamente que el escudo contiene un libro. Dice que contiene una Biblia. No dice que puede estar abierto en cualquier lugar. Indica el Evangelio, el capítulo y el versículo. Y dispone que encima de esa Biblia debe aparecer una cruz. A continuación, el artículo establece que esos elementos surgen de un trofeo integrado por 2 lanzas y 4 banderas nacionales sin escudo, dispuestas a ambos lados. También dispone que el escudo lleva un ramo de laurel en el lado izquierdo y uno de palma en el lado derecho. En su parte superior debe aparecer una cinta azul ultramar con el lema Dios, patria y libertad. Y en su base debe existir otra cinta de color rojo bermellón con los extremos orientados hacia arriba y las palabras República Dominicana. Finalmente, la Constitución describe la forma del escudo: un cuadrilongo con los ángulos superiores salientes, los inferiores redondeados y el centro de la base terminado en punta. ¿Qué nos demuestra todo esto? Que los elementos fundamentales del escudo nacional no dependen de una tradición informal. Tienen rango constitucional. La Biblia, la cruz, las lanzas, las 4 banderas, el laurel, la palma, las 2 cintas, el lema nacional, el nombre de la República, los colores y la propia forma del escudo, todos están expresamente descritos por la Constitución. Por consiguiente, ninguna institución pública tiene facultad para eliminar, sustituir o transformar por decisión administrativa algunos de esos elementos esenciales. Ahora, ¿significa esto que el escudo nunca puede reducirse o adaptarse? No. Y aquí debemos ser jurídicamente equilibrados.
La Constitución también establece en su artículo 36 que la ley reglamentará el uso de los símbolos patrios y las dimensiones de la bandera y del escudo nacional. Eso demuestra que el escudo puede reproducirse en diferentes tamaños. No tendría sentido exigir que el escudo colocado en una fachada, una bandera, un sello notarial, una identificación oficial y una pequeña tarjeta posee exactamente las mismas dimensiones físicas. La reproducción debe adaptarse necesariamente al soporte. Una cosa es colocar el escudo en la fachada de una institución pública, otra es imprimirlo en una hoja timbrada y otra muy diferente es incorporarlo en una cédula del tamaño aproximado de una tarjeta bancaria. Por tanto, reducir su tamaño es posible. Ajustar técnicamente su reproducción también puede ser necesario. Lo que no puede hacerse es utilizar el tamaño como justificación para desconocer su configuración constitucional. La pregunta no es si el escudo puede hacerse más pequeño. La pregunta es si al reducirlo sigue siendo identificable como el mismo escudo descrito por nuestra Constitución. Hablemos de qué dispone la Ley 210-19. Pues esta ley regula el uso de la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Esta ley reconoce que los símbolos patrios son elementos esenciales de la República Dominicana y que merecen respeto y protección. Esto confirma una cuestión fundamental. El uso del escudo no queda sometido únicamente al criterio artístico o técnico de cualquiera que quiere reproducirlo. Debe respetar la descripción constitucional. Ahora llegamos a la distinción más importante del programa. Adaptar no es lo mismo que modificar. ¿Qué es una adaptación gráfica? Una adaptación gráfica consiste en adecuar técnicamente una imagen al espacio donde será reproducido sin alterar su identidad ni sus elementos esenciales. Por ejemplo, cuando el escudo se coloca en un espacio pequeño, puede resultar necesario reducir el grosor, determinados trazos, mejorar el contraste o ajustar ciertos detalles para que la imagen no se vuelva ilegible. Eso no significa necesariamente que haya sido cambiado. Sin embargo, existe un límite. Si durante esa adaptación desaparece la Biblia, si deja de identificarse la cruz, si se eliminan las banderas, si se sustituyen las ramas y se cambia el lema, si se modifican los colores o si se transforma la composición establecida constitucionalmente, entonces ya no estaríamos hablando únicamente de una reducción técnica. Podríamos encontrarnos ante una modificación jurídicamente relevante. Permítame explicarlo con otro ejemplo. Imaginemos que una institución deba reproducir la bandera nacional en un espacio muy pequeño. Puede reducir su tamaño, pero no podría eliminar la cruz blanca alegando que no había suficiente espacio. Tampoco podría reemplazar los colores azul y rojo por tonalidades totalmente distintas porque resultaban más convenientes para la impresión. El espacio permite adaptar las dimensiones, no permite sustituir la identidad del símbolo. Lo mismo ocurre con el escudo nacional. ¿Podemos determinar viendo una fotografía si la Junta Central violó la Constitución? Creo que no sería responsable llegar a esa conclusión solamente observando una fotografía difundida en las redes sociales. Para emitir una conclusión jurídica definida, sería necesario examinar el archivo oficial del diseño utilizado por la Junta Central Electoral. Habría que determinar su resolución real, sus proporciones y la manera en que aparece en el documento físico. No es correcto afirmar automáticamente que hubo una violación constitucional únicamente porque una fotografía luce diferente, pero tampoco sería correcto responder que cualquier diferencia queda legitimada por razones de espacio. La explicación técnica de la institución es relevante. Sin embargo, jurídicamente, esa explicación debe ser compatible con el texto constitucional. Decir que una adaptación fue necesaria no cierra el debate.
Lo que resuelve es demostrar que aún después de la adaptación permanecen los elementos exigidos por la Constitución. La posición de la Junta Central Electoral, ¿cuál es? También debemos presentar con objetividad la actuación de la Junta. La institución no diseñó el escudo de manera aislada y luego lo incorporó sin consulta alguna. En octubre del 2025 presentó formalmente el diseño del escudo a la figura de Juan Pablo Duarte, al Instituto Duartiano y a la Comisión Permanente de Efemérides Patria. Según la información oficial, el objetivo fue obtener la aprobación de ambas entidades y asegurar que los elementos incorporados en la nueva cédula contaran con rigor histórico y apego a la simbología oficial. Ese procedimiento constituye un dato relevante y debe reconocerse. Demuestra que la Junta procuró obtener una validación institucional antes de utilizar el diseño. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, debemos hacer una precisión. El aval de organismos especializados tiene un importante valor histórico, técnico e institucional. Pero el parámetro jurídico superior continúa siendo la Constitución y ninguna aprobación administrativa puede autorizar una representación contraria a lo que establece el artículo 32. Y al mismo tiempo, si esos organismos examinaron el diseño oficial y concluyeron que conserva correctamente sus elementos, esa evaluación tampoco debe descartarse sin estudiar sus fundamentos. Por eso esta controversia merece análisis y no consignas. La pregunta que muchos se hacen: ¿puede la Junta Central Electoral cambiar el escudo nacional? Ahora podemos responder claramente la pregunta central. La Junta Central Electoral no puede modificar por decisión propia los elementos esenciales del escudo nacional establecidos en el artículo 32 de la Constitución. Puede diseñar la nueva cédula, puede modificar su estructura, puede incorporar tecnología, puede decidir la distribución de los datos, puede establecer mecanismos de seguridad y puede adaptar técnicamente el tamaño del escudo para incorporarlo al documento. Pero esa facultad de diseño no le permite sustituir la composición constitucional del símbolo. La autonomía de la Junta Central Electoral no significa que se encuentre por encima de la Constitución. Ninguna institución pública lo está. Por tanto, una adaptación sería jurídicamente admisible cuando mantiene los colores, la forma y los elementos esenciales del escudo. Esta es la respuesta jurídica más seria y equilibrada. Esta controversia nos deja una enseñanza importante. Durante años hemos observado el escudo nacional en documentos, en escuelas, en tribunales, oficinas públicas y actos oficiales. Sin embargo, muchas personas nunca se habían detenido a estudiar todos sus elementos. Esta discusión ha llevado a miles de dominicanos a abrir la Constitución y leer su artículo 32, a descubrir que la Biblia debe estar abierta en un pasaje específico, a observar las dos lanzas, las cuatro banderas, el laurel, la palma, las cintas, los colores, la cruz y la forma exacta del escudo. Eso demuestra que nuestros símbolos patrios no son figuras vacías. Guardan nuestra historia y expresa parte de nuestra identidad como pueblo. Pero defender un símbolo patrio no significa reaccionar únicamente con emociones. También significa conocerlo, estudiarlo, respetar las normas que lo protegen y exigir que las instituciones lo utilicen correctamente. Hoy hemos respondido una pregunta que ha generado preocupación entre muchos dominicanos. ¿Puede la Junta Central Electoral cambiar el escudo nacional en la nueva cédula? La respuesta es que no. La Junta Central Electoral no puede alterar los elementos esenciales que la Constitución establece. Lo que sí puede hacer es adaptar técnicamente su reproducción al tamaño del documento,
siempre que esa adaptación conserve la identidad constitucional del escudo. Por eso, el hecho de que una imagen se vea diferente no demuestra automáticamente que exista una violación. Pero alegar falta de espacio tampoco autoriza la eliminación de elementos constitucionales. La solución está en examinar el diseño oficial, compararlo con el artículo 32 y ofrecer a la ciudadanía una explicación transparente. Mi propósito hoy no ha sido acusar, por supuesto, a la Junta Central Electoral, ni desestimar las inquietudes expresadas por nuestra población. Ha sido mostrarles cómo debe analizarse este tema desde el derecho, porque existe una gran diferencia entre emitir una opinión y realizar un análisis jurídico. Una opinión puede partir de una impresión. Un análisis jurídico debe partir de los hechos, estudiar las distintas posiciones y terminar en la Constitución y la ley. Nuestros símbolos patrios no pertenecen a una administración ni a una institución. Pertenecen a todos los dominicanos. Y precisamente por eso deben ser utilizados con fidelidad, dignidad y absoluto respeto por nuestro ordenamiento jurídico. Recuerden que estamos en el Boulevard 1 de Noviembre, en el edificio Veranova, Suite 201, segundo piso, en Punta Cana Village. Y que nuestro número de teléfono es +1 809-828-3569 y nuestro correo electrónico es legal@hcuevas-asociados.com. Ahí pueden llamarnos o escribirnos para cualquier consulta. También recuerden que todos los programas de Licenciada Responde se suben a esta misma plataforma de YouTube para que luego puedas escucharlo con más detenimiento. Y si este contenido fue útil para ti, comparte este video con algún familiar o amigo que también puede enriquecerse de esos contenidos que ya sabes cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Con muchísimo amor para todos ustedes. Recuerda que tenemos una cita todos los miércoles a las 10 de la mañana por este mismo canal. Soy Glemnia Che, abogada inmobiliaria y abogada migratoria, y esto fue La Licenciada Responde. Hasta la próxima semana. El programa fue presentado por H. Cuevas y Asociados.